Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el testamento cerrado. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo al testamento cerrado, aplicando este conocimiento al caso concreto. Y siempre estaremos viendo la clasificación y decíamos que los testamentos pueden ser comunes, ¿verdad? Y los comunes pueden ser abiertos y cerrados. Y los especiales son el testamento militar, marítimo y el hecho en el extranjero. El artículo 1052 nos habla del testamento cerrado y nos dice que lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al notario y testigo un sobre cerrado, declarando de viva voz y de manera que el notario y testigos lo vean, oigan y entiendan que en dicho sobre cerrado se contiene su testamento. Los que no pueden hablar podrán hacer esta declaración describiéndola ellos mismos a presencia del notario y de los testigos. El artículo 1052 dice que lo que constituye el testamento cerrado es que en el acto del testador presenta al notario y testigo en un sobre cerrado declarando de viva voz y de manera que el notario y testigos lo vean, oigan, entiendan que en dicho sobre cerrado se contiene su testamento. Los que no pueden hablar podrán hacer esta declaración escribiéndola ellos mismos en presencia del notario y los testigos. Artículo 1053. El testamento cerrado podrá ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego, en papel común, expresando el lugar, día, mes y año en que se escribe. Si lo escribiere por sí mismo, el testador rubricará todas las hojas y pondrá al final su firma, después de salvar las palabras enmendadas, tachadas o escritas entre renglones que contenga. Artículo 1053. El testamento cerrado podrá ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego en papel común, expresando el lugar, día, mes y año en que se escribe. Si lo escribiere por sí mismo, el testador rubricará todas las hojas y pondrá al final su firma, después de salvar las palabras enmendadas, tachadas o escritas entre renglones. Si lo escribiere otra persona a su ruego, el testador pondrá su firma entera en todas las hojas y al final del testamento. El artículo 1054 establece que el que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado. Artículo 1055. En el otorgamiento del testamento cerrado se observarán las solemnidades siguientes. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada y sellada por el notario, de suerte que no pueda extraer aquel sin romper esta. La cubierta será de papel sellado que indique la ley. El testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrará y sellará en el acto ante el notario que haya de autorizarlo, y 5 testigos idóneos, de los cuales 3 al menos han de saber leer y escribir. En presencia del notario y los testigos manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando que si se haya escrito, firmado y rubricado por él, o si está escrito de mano ajena y firmada por el final en toda su hoja. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario la correspondiente acta de su otorgamiento, expresando el número y descripción de los sellos con que esté cerrado, y dando fe de haberse observado las solemnidades ya mencionadas, de haber identificado al testador en la forma prevenida en los artículos 1032 y 1033, y de hallarse el testador con la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del testamento. Extendida y leída el acta al testador en presencia de los mismos testigos, la firma y la autorizará el notario con su sello y firma. Si alguno de los testigos sabe firmar, lo hará su ruego y los testigos o cualquier persona. También se expresará en el acta esta circunstancia, además del lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento.
No pueden hacer testamento cerrado los ciegos, artículo 1056. Y el artículo 1057 dice que los ciegos y los que no pueden hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado observándose lo siguiente. El testamento ha de estar todo escrito y firmado por el testador con expresión del lugar, día, mes y año. Al hacer presentación, el testador escribirá en la parte superior de la cubierta o presencia del notario de los testigos que aquel pliego contiene su testamento. Tercero, a continuación de lo escrito por el testador se extenderá el acta de otorgamiento dando fe el notario de haberse cumplido lo prevenido. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de poner en el protocolo copia autorizada del acta de otorgamiento. Artículo 1058. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado o encomendar su guarda a persona de su confianza o depositarlo en poder del notario autorizante o del registrador de la propiedad inmueble del departamento en que se otorgue el testamento para que lo guarde en su archivo. Artículo 1059. En estos dos últimos casos, el notario o el registrador darán recibo al testador y harán constar el primero en su protocolo y el segundo en un libro que llevará al efecto al margen o continuación de la copia del acta de otorgamiento que quede el testamento en su poder. El notario, el registrador de la propiedad inmueble o la persona que tenga en su poder un testamento cerrado deberá presentarlo al juez competente luego que sepa del fallecimiento del testador. Artículo 1060. Si no lo verifica dentro de 10 días contados desde que se sepa la muerte del testador, será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen por la dilación. El que con dolo deje de presentar el testamento cerrado que tenga en su poder dentro del plazo fijado en el párrafo segundo del artículo anterior, además de la responsabilidad que en él se determina, perderá todo derecho a la herencia si lo tuviere como heredero intestato o como heredero testamentario o legatario. Artículo 1061. En esta misma pena incurrirá el que sustrajere dolosamente el testamento cerrado de la casa del testador o de la persona que lo tenga en guarda o depósito, y el que lo oculte, rompa o inutilice de otro modo sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda. El testamento cerrado antes de recibir su ejecución será presentado ante el juez competente para su verificación. Aperturará y protocolizará el artículo 1062 establece esto. Si no se abrirá el testamento, sino después que el notario y testigos reconozcan ante dicho juez su firma y la del testador, declarando además si en su concepto está cerrado, sellado o marcado como en el acta de la entrega. Si no pueden comparecer todos los testigos, bastará que el notario y los testigos instrumentales presenten, reconozcan su firma y la del testador y acrediten la de los ausentes. No pudiendo comparecer el notario o funcionario que autorizó el testamento, este será reemplazado para las diligencias de apertura por el notario que el juez elija. En caso necesario y siempre que el juez lo estime conveniente, podrán ser acreditadas las firmas del notario y testigos ausentes como el caso del artículo 1045. Si no pudieran comparecer el notario o la mayor parte de los testigos o ninguno de ellos, el juez lo hará constar así por información como también la legitimidad de las firmas y que en la fecha que lleva el testamento se encontraban aquellos en el lugar en que éste se otorgó. Artículo 1063. En todo caso, los que comparecieren, el artículo 1064, en todo caso, los que comparecieren reconocerán su firma. Artículo 1065, cumplido lo prescrito en los tres artículos anteriores, el juez decretará la publicación y protocolización del testamento. Artículo 1066, declarado nulo el testamento cerrado en cuyo otorgamiento no se haya observado las solemnidades prevenidas en este título, el notario autorizante será responsable en los términos del artículo 1050. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto al tema del testamento. Muy buenos días.